escuchando a ustedes con este tema que a mí me resulta fascinante. Bueno, yo me presento, me llamo Juan David Blajerov, soy médico, soy especialista en medicina interna y en psicoinmunoneuroendocrinología y participo de una investigación que tiene aproximadamente 50 años de trayectoria y 30 años en el síndrome de burnout, ¿sí? Bueno, esta investigación está conducida por mis padres, que son el doctor Néstor Blajerov y la licenciada Nuria Aguilar. Tienen un gran equipo a disposición que vienen trabajando hace muchos años y yo me he empezado a preparar con ellos y con el equipo, ¿sí? Así que, bueno, esto es lo que les voy a transmitir hoy. Un poquito lo que se sabe del burnout en el mundo institucional y lo vamos a ir mechando con algunos hallazgos que son propios de nuestra investigación y espero que les guste, ¿sí? Así que bueno, antes que nada, obviamente quiero agradecerle al doctor Martín Dehesa haberme dado la posibilidad de poder brindarles a todos ustedes esta clase de hoy, que bueno, que espero que les guste y que puedan cumplirse las expectativas de cada uno de ustedes y bueno, de las personas que tienen a cargo el curso. Bueno. Muchas gracias. No, por favor. En primer lugar, vamos a dar una información general acerca del tema del burnout. No es un tema sencillo, hay muchas cuestiones que hay que comprender para entender el fenómeno propio del burnout. Y vamos a abarcar bastantes temas, espero que me tengan paciencia, pero les prometo que cada uno de ellos es bastante interesante, ¿sí? En primer lugar, yo quisiera comentarles que, bueno, el burnout es un problema que se empieza a estudiar en la década del 60, pero digamos el que lo plantea como ya un trabajo de investigación es un psiquiatra que se llama Freudenberg, que en el año 74 ya hace una descripción formal del tema del burnout, pero la verdad que por muchos años no estuvo, digamos, en la preocupación institucional y global, digamos, ¿no? Porque realmente en esa época, en la década del 70, había muchos otros problemas que, digamos, no revelaban el tema del burnout todavía en su totalidad, ¿sí? Es recién en la década del 90 donde el síndrome de burnout empieza a ser un tema de preocupación, ¿sí? Un tema de preocupación para todo el mundo institucional, ¿sí? Entonces, más o menos el origen es ese. Si uno podría describir brevemente el tema del burnout, ¿sí? Se le ha puesto ese nombre porque se le adjudicó, por ejemplo, a la tarea del médico, que si bien el médico puede estar vestido de médico, puede llevar el estetoscopio, puede atender pacientes, ¿sí? Pero por dentro está quemado, ¿sí? Esa es la imagen del burnout. O sea, imagínense que hay una persona que parecería cumplir su rol social, su rol institucional, sea en el caso de la salud un médico, ¿sí? Parece que anda todo bien y que lo cumple, ¿sí? Pero te acercás un poquito y ese profesional está vacío, está quemado, ¿sí? La imagen del burnout es el famoso cartucho de bala vacío, ¿vieron cuando, o un petardo cuando explota que queda la cápsula intacta y por dentro está vacío? Bueno, a eso se refiere con el burnout, ¿sí? Y realmente es en la década del 90 cuando empieza a entrar, digamos, en preocupación, ¿sí? Porque realmente empiezan a pasar cosas muy nuevas desde el punto de vista político. O sea, específicamente la caída del muro de Berlín en el 89, ¿sí? Cambia las condiciones institucionales y ahí, en la década del 90, empieza la preocupación por el burnout, ¿sí? Y lo que tiene de característico el burnout es su dimensión, ¿sí? Y eso lo hace un problema de gran magnitud, porque digamos, ante un mundo globalizado, el burnout, su escala, ¿sí? Porque el burnout se manifiesta en todo el mundo,
Entonces, su escala lo convierte en un problema novedoso que tiene una dimensión global y que realmente lo hace ser un problema nuevo por la dimensión que tiene, ¿sí? Y la OMS, ¿sí? Hablando de pandemias, ¿sí? La OMS lo presenta como una pandemia, ¿sí? Dice que es uno de los 5 problemas sanitarios más graves del mundo, que hay un tercio de la población con trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Y una mitad que está en riesgo de padecerlo. Y el resto que no habla ni contesta. O sea, estamos, digamos, planteando un problema importante, ¿sí? Y el burnout empieza a aparecer con una cantidad de cambios que ahora vamos a tratar de describir, pero que enuncian cambios y límites que se están dando en la ciencia, ¿sí? Estamos viviendo una época en la que el burnout anuncia, ¿sí? Un enfrentamiento de modelos científicos, ¿sí? Y de cómo se dan respuesta a los problemas, ¿sí? Y en el medio queda el profesional de la salud, o algunos más que vamos a ver, que entran en burnout, en el medio de toda esta situación, ¿sí? Se dice que el burnout afecta a profesiones de servicios, ¿sí? Los más, digamos, estudiados es en el ámbito de la salud, digamos, el síndrome de burnout se empieza a estudiar en los profesionales de la salud, pero ya en el punto actual ya se ha extendido en gran magnitud al ámbito docente, ¿sí? A la vocación religiosa, ¿sí? Que está en un profundo burnout, la vocación política, que también está en un profundo burnout, y nosotros desde nuestra investigación agregamos el tema de la maternidad, ¿sí? Que no lo van a leer en ningún lado, ¿sí? Excepto en nuestras publicaciones, en las cuales encontramos signos de burnout que son congruentes con los que se encuentran en el personal de salud o en docentes, ¿sí? Pero bueno, eso es todo un capítulo, solamente se los menciono, pero es todo un capítulo aparte que da para largo, digamos, ¿no? Quiero comentarles que recientemente una psicóloga que se llama Maslach ha hecho una caracterización del síndrome de burnout y de hecho ha formulado un score diagnóstico, ¿sí? Que realmente es muy útil y está basado en 3, digamos, signos o síntomas que son el agotamiento emocional, la despersonalización y la pérdida del sentimiento de realización, ¿sí? Y lo aborda desde ese lugar, o sea, es todo un cuestionario, ¿sí? Que aborda estos 3 elementos en particular. Pero si bien es efectivo como para hacer un diagnóstico de situación, ¿sí? No resuelve el problema del burnout. Por lo tanto, tampoco lo entiende en profundidad, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar hoy, ¿sí? O sea, en el mundo institucional hay una comprensión, podemos decir, diagnóstica del tema del burnout, pero no terapéutica. Y si no se sabe cómo se resuelve el problema, probablemente tampoco se lo entienda, ¿sí? Entonces, vamos a agregar algunas cositas más que nosotros sí hemos visto y que aparecen mucho en relación al burnout, que es la pérdida de prestigio, ¿sí? Por falta de reconocimiento social, sea en el ámbito de la salud, sea en el ámbito docente, o sea en cualquier profesión de servicio de la que hemos mencionado, ¿sí? Y el otro es falta de éxitos profesionales. Esto es muy importante, ¿sí? Porque ante tanto cambio, ¿sí? En estos últimos 30 años, desde el punto de vista político y desde el punto de vista científico, la OMS ha presentado reiteradas veces que el sistema tradicional de salud tiene un 80% de excepciones. O sea, de cada 10 pacientes hay 8 que no resuelven su problema, ¿sí? Entonces, en ese lío, realmente la profesión, ¿sí? De un médico, ¿sí? O sea, una persona que tiene, digamos, un llamado por la salud, por mejorar la calidad de vida de su paciente,
¿sí? O sea, tener 8 pacientes que no resuelven su problema influye poderosamente en la subjetividad de un profesional de la salud, ¿sí? Y eso sí lo hemos visto muy presente en todos los casos que nosotros hemos abordado, ¿sí? Pero, como digamos, somos médicos, a nosotros nos cuesta un poquito entender todo esto porque podríamos hablar de cuestiones que están digamos, en el aspecto psicológico de una persona, ¿no? Agotamiento emocional, ¿sí? Despersonalización, pérdida de sentimiento de realización. O sea, podríamos estar hablando de cuestiones psicológicas, ¿sí? Pero nosotros hemos investigado mucho este tema y les vamos a transmitir la siguiente afirmación, ¿sí? No hay nada que suceda en el campo subjetivo que no se objetive orgánicamente. O sea, todo lo que pasa en nuestro aparato psíquico, por decirlo de alguna manera, va a terminar expresándose en el cuerpo, ¿sí? O sea, no hay nada en la mente que no se exprese de alguna manera en el cuerpo. Como también todo lo que se expresa en el cuerpo tiene su proyección, su imagen correspondiente en la mente, ¿sí? Entonces, si bien para los médicos esto es un poco abstracto para entender, nosotros lo hemos estudiado muchísimo, ¿sí? Y ahora les voy a presentar un ejemplo de su articulación, ¿sí? Nosotros hemos tratado de entender con mucha profundidad cómo se expresan estas cuestiones que están en el plano subjetivo en el tema corporal, o sea, cómo se manifiestan en el cuerpo, ¿sí? Un punto de partida que ha sido para nosotros importante para entender, no sé si ustedes saben, pero en el profesional de la salud, la incidencia de enfermedades cardiovasculares, psiquiátricas, endocrinológicas, reumáticas, está francamente aumentado, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a tratar de ir asociando, ¿sí? Por lo menos brevemente en esta clase, cómo es que estas cuestiones subjetivas se expresan corporalmente, ¿sí? Y si no son bien abordadas, en general se comete un error diagnóstico y por lo tanto terapéutico, ¿sí? Con respecto a este tema de la despersonalización, ¿sí? Que lo podríamos definir como, digamos, el deterioro de las relaciones de confianza, ¿sí? En el mundo social o institucional, ¿sí? Hay un sociólogo que se llama Max Weber, ¿sí? Muy conocido, que plantea que una civilización tiene 3 etapas: una etapa heroica, una etapa institucional administrativa y una etapa burocrática, ¿sí? Donde no hay gente, sino hay números, ¿sí? Esto es característico de la época que estamos viviendo. La despersonalización obedece a un cambio muy importante que se está dando desde el punto de vista social en el mundo globalizado, donde la confianza, que antes era propiedad de, digamos, del lugar donde uno vivía, de la zona donde vivía, los vecinos, el barrio, ¿sí? Hoy en día eso ya no existe más. Uno puede vivir al lado de un vecino 50 años y no conocerlo. O sea, la confianza está dando vueltas por el mundo social, ¿sí? Y podríamos decir que, digamos, la institución es el lugar donde las personas se conocen y demás. Pero comparten su lugar de trabajo y hasta ahí llegamos. Entonces, digamos, existe un cambio en el tema de las relaciones humanas en la época actual que tiene mucho que ver con el tema del burnout, ¿sí? Y que lo vamos a llamar despersonalización. O sea, uno no personaliza con nadie, con poca gente, ¿sí? Uno no se brinda con mucha gente, sino con poquita. Es una situación institucional compleja, digamos, ¿no? ¿Por qué voy a mencionar esto? Porque la OMS no describe el síndrome de burnout así nomás, ¿sí? Lo describe como staff
burnout, ¿sí? Como una problemática de equipo. Y lo describe de esta manera. El burnout es un trastorno supraindividual, pero que se manifiesta en las personas, ¿sí? O sea, yo el burnout lo voy a ver en una persona en particular, ¿sí? Pero no tiene su origen en esa persona solamente, ¿sí? Sino que el problema está en el ambiente, ¿sí? El problema está en el equipo, el problema está en la gente con la que uno trabaja, ¿sí? Entonces, este tema de la despersonalización es un aspecto muy importante que hay que considerar, ¿sí? Y en relación a eso, si digamos, si un trastorno supraindividual, o sea, que está en el ambiente, afecta al individuo, ¿sí? Y se convierte como en el detonante, digamos, de una situación ambiental, uno tendría que definir cuál es el concepto de individuo, ¿sí? Bajo el tema del burnout, nosotros vamos a tratar de entender la concepción de individuo como algo indiviso, algo que yo no puedo dividir. O sea, no puedo dividir al profesional de la salud del ambiente que lo contiene. Es una unidad, ¿sí? Y es muy importante entenderlo para comprender el fenómeno del burnout. Quiero presentarles un caso clínico que nosotros hemos abordado como ejemplo de todo esto que les estoy diciendo para que no sea solamente teórico y abstracto, ¿sí? Voy a pasar a leer, ¿sí? A nosotros se nos presenta a la consulta un paciente de 27 años, soltero, médico residente de cardiología. Su rostro expectante, se lo ve muy bloqueado, emocionalmente apagado, inexpresivo, con cierto tono de tristeza. Hoy se lo ve levemente encorvado, su pecho hundido, sus hombros hacia adelante. Denotan una postura que demuestra signos de agobio, ¿sí? Lo que estábamos hablando antes. Miren lo que dice nuestro paciente. Yo venía entre sobrecargado, muchas horas de trabajo muy intensas, bastantes guardias. Venía de un año exigente en clínica antes de pasar a mi especialidad. Y cuando pasé, si bien la cardiología es fascinante, me di cuenta de las cosas que estaban alrededor y que en sí no supe cómo afrontar. La práctica médica la sentí muy hostil y no solo dentro del equipo. Si bien siempre quise formarme en el hospital público, porque creía que podía ayudar a más gente, me encontré que no es un jardín de rosas. Obviamente el sistema privado tampoco, ¿no? Continúa, dice, vivo y padezco cómo el sistema mismo te va chupando hasta ser parte de algo que no quiero. Y cuando más lucho contra eso, más doloroso y chocante se hace. Y terminé con mucho sufrimiento. Estoy muy sobrecargado, no porque haya mucho trabajo, sino por las condiciones hostiles que me rodean. Vean esto del ambiente, qué bien descrito que está. Tampoco siento que pueda desahogarme con alguien dentro del servicio. O sea, no hay conducción, no hay autoridad. Si bien somos varios, los indignados, todo queda ahí y creo que es peor. No podemos desarrollar objetivos o proyectos con esta bronca acumulada. Nuestro paciente relata un episodio en el que hizo una especie de situación convulsiva con ausencias. Pero también relata, ¿sí?, con mucha claridad acerca de su gran angustia los días y semanas anteriores a la consulta. Ha estado sobrecargado de trabajo en condiciones que refieren no solo extenuantes, sino insatisfactorias. Su práctica clínica la sentía bastante alejada del sentido de humanidad con que siempre soñó la vocación médica. Lleno de ira y resentimiento, sus descripciones críticas se correspondían con un rostro triste y desanimado. Luego los neurólogos, ¿sí?, definieron esto como un episodio comicial. Miren lo que relata. Así fue que ese es el día que de alguna manera exploté. Me levanté cansado, pero no era cansancio físico, era algo distinto. Trato de poner palabras a lo que en realidad no puedo o me cuesta expresar.
porque era algo distinto lo que sentía en mi cuerpo. Un agotamiento personal difícil de describir, pero era diferente a todo lo que antes me había pasado. ¿Sí? Esta es la descripción general del burnout. Ese día, como todos, tenía que luchar contra la burocracia del hospital y además tenía que convivir con cosas que me desagradaban enormemente. O sea, este paciente lo describe de esta manera. ¿Y en qué termina todo esto? Cuenta, estuve internado durante 3 días y me fui de alta, con medicación y con el diagnóstico de que soy epiléptico. ¿Sí? Esto fue corroborado por el servicio de neurología de otro hospital, digamos, además de la clínica donde estuvo internado. O sea, le ponen el sello de epilepsia. Y dice, pero había algo distinto que no me hallaba en el cuadro. Un muchacho que era médico, o sea, evidentemente alguna intuición. Dice, tenía que ser algo más, algo distinto. Y ahí recurrí a un amigo, Juan, y le pido ayuda. Juan soy yo. Él había sido residente mío en el Hospital Durán. Y acá dice, bueno, Juan había sido mi residente supervisor en clínica médica, ¿sí? Entonces, quiero contarles un paréntesis en relación a este caso, ¿sí? Hace unos cuantos años, ¿sí? En una conversación yo le cuento a Néstor es mi papá, es el director de la investigación, le cuento lo mal que me sentía en la residencia, ¿sí? A mí lo que más me enojaba era cómo se daban justamente las relaciones entre colegas dentro del servicio. Y lo que a mí más me molestaba era que el modelo educativo de la residencia, ¿sí?, consistía en el juicio público de residente de primer año, o sea, en el pase de sala, ¿sí?, había que adjudicarle la responsabilidad de todo lo que salía mal al residente de primer año. O sea, es el inferior en rango jerárquico y el que menos herramientas tiene para defenderle, ¿sí? Y eso se manifestaba como un juicio público, o sea, se lo cuestionaba públicamente. Eso es lo que vulgarmente se llama la ley del gallinero, ¿sí? ¿Y a qué corresponde esto? Esto es un ejercicio institucional para sacarse de encima las responsabilidades en una verdadera pedagogía del terror propia del mundo del burnout. Esto es el burnout, ¿sí? Entonces yo voy y le planteo a Néstor esta situación. Y él me da una cantidad de respuestas, ¿sí? Yo le decía que la persona que menos herramientas tiene para defenderse es el residente de primer año, ¿sí? Y Néstor me dijo, no te enojes con la situación donde no la podés resolver, sino donde sí la podés resolver, ¿sí? Me dijo, dedícate a cuidar y proteger a los residentes de primer año. Defenderlos públicamente, haciéndote responsable de todo lo que suceda. Eso sí, exigiles más que nadie. Y así fue. Nuestro paciente era uno de esos residentes, ¿sí? Cuando este muchacho me viene a pedir ayuda, ¿sí?, inicia un tratamiento bastante exhaustivo, ¿sí?, conducido por Néstor y el equipo, y se reinterpreta el cuadro como un síndrome de burnout. Luego de 3 meses de tratamiento, el muchacho se recupera totalmente. Entonces, fíjense cómo el burnout, que comienza con toda esta descripción subjetiva, ¿sí?, que uno podría decir psicológica, termina objetivándose en enfermedades concretamente corporales. O sea, lo abstracto, lo que para nosotros es abstracto, que es el mundo de la psicología, tiene una conexión muy estrecha con todo lo que sucede corporalmente. Y es importante hacer el diagnóstico correcto, porque si no uno trata erróneamente la etiología y el diagnóstico de una enfermedad, como por ejemplo le pasó a este muchacho, ¿sí? Y la realidad es que su recuperación, ¿sí?, consistió en construir
el equipo que él necesitaba para desarrollar su vocación profesional, ¿sí? Y el muchacho ahora, el año pasado, ha sido jefe de residentes de la residencia de cardiología, o sea, está totalmente recuperado, ¿sí? Y realmente, bueno, nosotros lo hemos dado de alta en un perfecto estado físico y emocional y sin ningún tipo de tratamiento farmacológico. Entonces, presentada esta situación, necesitaría que hagamos algunas reflexiones, que es cuál es nuestra situación actual como profesionales de la salud. Porque es muy importante entender que la medicina es una disciplina que se practica en equipo. Es una ciencia que se tiene que practicar en equipo. No existe el Doctor House en la medicina, ¿sí? Necesita la unión, la cooperación de todos para poder desempeñar con firmeza y con la posibilidad de obtener respuestas resolutorias en las personas que nos plantean un sufrimiento o una enfermedad. Entender la enfermedad en esta época actual es muy complejo, ¿sí? Y necesita de un trabajo en equipo por parte de todos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos viviendo una época histórica donde se está produciendo la desarticulación de la confianza, esto que les decía al principio, ¿sí? La confianza está dando vueltas por el mundo social y realmente está muy amenazada en nuestra época, ¿sí? Entonces existe una desarticulación de la confianza y por lo tanto tiene que haber una desarticulación de toda forma de equipo, ¿sí? Y eso supone que a nivel político, cultural, a nivel global, se está dando un cambio cultural, ¿sí? Se está produciendo un cambio muy importante, ¿sí? Eso es lo que, digamos, hace presumir que por la desarticulación de la confianza y del equipo para enfrentar los problemas actuales, supone que hay un cambio muy grande a nivel político y científico que estamos viviendo en nuestro momento, ¿sí? Entonces, los criterios del equipo cambian y eso nos desarticula a todos en la manera y en la necesidad de dar respuesta a los problemas actuales y cómo los problemas se traducen en sufrimiento y enfermedad para nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, esta situación pone en claro, pone en evidencia que estamos viviendo un tránsito de dos épocas históricas, ¿sí? Estamos viendo un cambio muy acelerado en nuestro momento. ¿Y entre qué y qué? ¿Sí? Por lo menos en el punto de vista de la ciencia, nosotros somos profesionales educados en los logros de la ciencia experimental, o sea, la ciencia de la modernidad. Esa ciencia que comienza en el Renacimiento, en el 1500, que empieza a estudiar la anatomía, la fisiología, y que en el siglo XVIII empieza todo el estudio sanitario y los grandes descubrimientos, digamos, a nivel biológico, microbiológico, ¿sí? Que han logrado cosas muy importantes, como por ejemplo que en el siglo XX se haya casi triplicado la esperanza de vida de la población. O sea, muchísima autoridad, una ciencia maravillosa, la ciencia de la modernidad. O sea, logró cosas muy importantes. Y sobre eso es lo que nosotros estamos formados, ¿sí? Sobre la ciencia experimental. Eso es lo que vamos a llamar tangible. Hay un objeto de estudio tangible, ¿sí? Y un investigador. Esa es la ciencia experimental de la modernidad. Nosotros estamos en pleno tránsito a otra época, ¿sí? Vamos camino hacia un mundo intangible, hacia el tercer milenio, hacia un cambio cultural. Y si es cultural, es científico y es político. Y el profesional de servicio tiene que entender con profundidad esta situación.
Entonces, nosotros vamos a lo intangible. Vamos a dar algunos ejemplos de qué es lo intangible. Fíjense esto. Decíamos que la política era una profesión de servicio que estaba afectada por el burnout, ¿sí? Fíjense esto. Los políticos y los médicos hoy en día, para obtener prestigio, se meten en el mundo de lo intangible, en el mundo de los medios de comunicación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Decíamos que los docentes también era una profesión de servicio que padecía burnout. Fíjense esto. Hoy en día ningún docente educa, porque los que educan son los medios de comunicación. Los docentes solamente informan. Ahora bien, ningún médico cura. ¿Por qué? Porque los que diagnostican y tratan son los medios de comunicación. Los médicos no tienen otra opción que adherirse al mecanismo de los medios de comunicación, porque si no, el paciente busca otro médico. Fíjense, nosotros estamos viviendo una situación de pandemia, ¿sí? Fíjense la cantidad de autoridades que salen desde la ciencia, médicos o lo que fuera, que salen en los medios de comunicación, ¿sí? Pero en realidad, los árbitros sanitarios de la pandemia son los medios de comunicación. O sea, se quedan con la autoridad de todas las personas que ayudan a construir la situación de la pandemia. Pero los árbitros son ellos, ¿sí? Los árbitros son los propios medios. Entonces, fíjense cómo incorpora al valor científico el valor comunicacional en la perspectiva de la gente, ¿sí? O sea, los medios de comunicación realmente hacen una articulación con la ciencia. Y esto para la gente tiene un valor importante, ¿sí? Pero también tiene sus riesgos, ¿sí? Tiene sus grandes riesgos. Y es eso lo que tenemos que empezar a entender, que no es fácil para el mundo de la salud. Fíjense esto que les decía de la falta de éxitos profesionales o educativos, ¿no? Antes, ¿qué hacía un investigador? Investigaba una enfermedad, sus signos, sus síntomas, el mundo de lo tangible, lo experimental, ¿sí? Signos, síntomas, síndrome, diagnóstico, posibles terapéuticas y demás, ¿sí? Ahora, eso cambió. Estamos hablando de síntomas que no pueden sustentarse en enfermedades objetivas, sino en construcciones culturales. Esto se llama enfermedad de mongering o enfermedad de mercadeo. Es un problema que si lo googlean se van a asombrar. La cantidad de problemas, ¿sí?, que amenazan a las empresas farmacéuticas por juicios en relación a enfermedades de mongering, ¿sí? Situaciones en las que buscan reinsertar fármacos al mercado a partir de construcciones sindromáticas que ellos mismos producen y que los medios de comunicación también apoyan, ¿sí? Entonces, el gran problema, el mongering del síndrome de burnout, ¿sí?, es asociarlo, como se lo hace comúnmente en el mundo institucional y en el imaginario médico en general, asociar que el burnout es estrés. Y de esa manera se le resta importancia al burnout. Yo les voy a decir que el burnout no es estrés. No hay nada más lejano al estrés que el síndrome de burnout. Ahora, ¿qué es el síndrome de burnout? El síndrome de burnout es una oportunidad. Yo mismo la tuve. Yo mismo tuve la oportunidad de tener burnout.
Y lo mismo nuestro paciente, nuestro joven residente de cardiología. Y ahora estamos investigando el síndrome de burnout con muchísimos profesionales. ¿Por qué es una oportunidad? ¿Sí? Porque el que lo padece es una persona que puede ser un señor de la historia, un protagonista de la historia. Puede estar anunciando esta época que se viene, ¿sí? Por lo tanto, es muy frecuente para callarlo decirle, bueno, este muchacho está estresado. Pero en realidad lo que está manifestando es la vocación de servicio como ideal y que no la puede realizar. Entonces, este personaje que tiene burnout está anunciando probablemente en carne viva el protagonismo de una nueva época. Y parecería ser que eso debería ser callado, y por eso se lo menciona como una situación de estrés. Para poder investigar adecuadamente esta situación, que no es para nada fácil, ¿sí? Es muy delicada, nosotros hemos hecho un sesgo en nuestra investigación, ¿sí? No abordamos cualquier caso de burnout, sino un burnout que tiene estas tres características, ¿sí? O sea, una persona sensible por un sufrimiento, ya sea personal o ajeno, ¿sí? A alguien que estima, que es hasta incluso más generoso que el sufrimiento personal, ¿sí? Sufrir por otro. Que tenga un alto sentido vocacional, como en nuestro caso, nuestro paciente, ¿sí? Y que además tenga el coraje para pedir ayuda, como nuestro paciente, que vino y me pidió ayuda. Y no me pidió ayuda a mí porque sí, me pidió ayuda a mí porque sabía que yo estaba en esto. Entonces, esta posibilidad, este sesgo que nosotros hacemos en nuestra investigación, esta persona que manifiesta el burnout como una situación de sufrimiento ante un ideal del ejercicio profesional, anticipa el tipo humano de una nueva era, ¿sí? La era a donde supuestamente vamos. Pero no nos olvidemos que estamos en una situación transicional. Estamos en una época de transición, donde hay un mundo que se cierra y un mundo que se abre. Pero en ese punto, lo que reina siempre es la mercantilización. Entonces, el tipo humano ideal, el héroe, el que tiene burnout, ¿sí? De alguna manera hay que apagarlo. ¿Y cómo se apaga? Diagnosticándole estrés. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de staff, este problema de equipo? ¿Sí? Es un gran desafío. La humanidad todavía no conoce el equipo que es necesario consolidar para poder afrontar los problemas que se vienen, ¿sí? Nadie lo sabe, hay que investigarlo, ¿sí? ¿Cómo se investiga esto? Hay que tratar de construir un sentimiento, un pensamiento y una acción común, ¿sí? Que obviamente es mucho más poderoso que la acción solitaria, ¿sí? Estas son las tres características que, digamos, hacen al equipo: sentimiento, pensamiento y acción común, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer? Con profesionales que tengan un alto sentido vocacional, ¿sí? Que estén dispuestos a trabajar en equipo y que ayuden a liberar algo que hoy en día está esclavizado, que es la clínica, ¿sí? Mucho se habla de la soberanía de la clínica y realmente los médicos de hoy en día no tienen ni la más absoluta idea de lo que es la clínica. Los que manejan a la perfección el mundo de la clínica son los dueños del mundo intangible, que son los medios de comunicación, porque están midiendo constantemente en la población las señales que producen, y eso se llama clínica, ¿sí? Clinus, que viene de inclinarse, habla de la relación entre dos personas, y lo soberano
es lo que sucede entre esas dos personas, ¿sí? Entre una persona que tiene un conocimiento para recuperar a otra, ¿sí? Una persona que está de pie y una que está en el piso, que está en una cama, que está acostada, que está sufriendo o que padece de una enfermedad, ¿sí? Lo soberano es lo que es capaz de generar un profesional en un paciente que le está pidiendo ayuda. No es protocolizable, ¿sí? Para darle imágenes a esto. Una persona con estas características no es que se cura de burnout, ¿sí? Sino que se va curando. Es una persona que tiene la fuerza para pelear todos los días, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia la dirección de un cambio político y cultural. Y por lo tanto, por esa razón, se cura. Y ese tránsito, ¿sí? Tiene que ser en equipo sí o sí. Para concluir, el doctor Francisco Maglio, que recientemente falleció, una autoridad muy importante en el mundo de la salud de nuestro país y que ha trabajado con nosotros, culminaba sus exposiciones sobre el síndrome de burnout diciendo que las personas somos ángeles con una sola ala. La única forma de volar es abrazados, ¿sí? Yo les agradezco muchísimo la paciencia y me gustaría, si alguno tiene alguna pregunta para hacerme. Este es mi mail y si alguno quiere saber más y conmoverse sobre el caso que les presenté, ahí está el link donde lo pueden ver el día que lo hemos presentado como Ateneo ante un auditorio de 300 personas. Y hasta acá sería mi presentación. Excelente, muchas gracias. Hay una duda que tengo, que siempre ahí con esto del burnout me aparece, y algo ahí vos empezaste a decir al principio, de por qué es algo que se estudia o se ve exclusivamente en los médicos, si puede haber, y más ahora quizás pueda aparecer con esto de la pandemia, donde hizo colapsar quizás a mucha gente o saturar a muchos trabajos, no sé, pongo en la cabeza gente de sistemas, ¿no? Que pudo haber colapsado, gente apasionada por su trabajo, que venía dando todo, investigando, y una situación totalmente externa, lo que sea, la hace colapsar, por sobrecarga, por la causa que sea. Bien, pero la hace colapsar y también la puede llevar a esto. Así, si es realmente exclusivo de medicina, pues donde más se ve. Tal cual. No, ha sido descripto en el mundo de la salud, pero ya la OMS lo menciona como un burnout social. O sea, lo presenta como pandemia, como una de las 5 afectaciones más importantes de la época actual. O sea, uno de los 5 problemas sanitarios. O sea, no hay nadie excluido en el problema del burnout, ¿sí? Por eso hace muchos años ya que la OMS lo viene mencionando como una pandemia. ¿Sí? Estamos Perfecto. todos expuestos al burnout. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta, si les gustó. Si... No, muy interesante, muy bueno. Lo que me llamó la atención en la presentación es la edad del caso en un residente. Sí. Uno lo espera digamos, de mi edad para adelante, ¿no? Yo tengo 45, ya cuando empieza la mochila a sentirse, o uno empieza a hacer un pequeño giro, empezar a hacer algún replanteo de toda la situación. Pero en un residente me llama la atención, una persona, no sé, estará entre los 30 años, 20 y pico, entre 20 y pico y 30 años, ¿no? Sí, igual. De hecho, nosotros vemos, o sea, no lo vemos como tal, pero también vemos signos de burnout en estudiantes de medicina, ¿sí? Que si bien uno lo podría hacer pensar como una frustración personal,
pero hay algunos signos que son compatibles ya con burnout. O sea, evidentemente esto tiene que ver con toda persona que toca el mundo institucional, sea universitario, sea hospitalario o sea educativo. ¿Sí? La situación institucional está produciendo este problema. ¿Sí? Es notable la edad de este muchacho, que sí, que son los primeros pasos de la profesión y ya empiezan los problemas. ¿Sí? Y el problema en una persona tan joven se plantea exclusivamente del lado de la institución y no quizás en un lado de falta de preparación de la persona para el nivel de estrés al que puede estar sometido en ese trabajo. Este, y en realidad no es un problema de más preparación o menos, ¿sí? Sino que no existen las condiciones, digamos, en lo que respecta a un equipo para poder entender qué es lo que dice un paciente con su sufrimiento. O sea, o sea, la comprensión, o sea, la falta, digamos, por ahí de capacitaciones generales digamos, del estamento institucional, no de una persona en particular. ¿Sí? Es Ujú. cómo se da la relación del equipo de salud. Por ejemplo, es muy frecuente ver, ¿sí? La gran enemistad que hay entre muchos servicios dentro de un hospital. Y dentro de esa enemistad el paciente boya por todos lados sin resolver ningún problema, porque nadie se hace cargo adecuadamente de la situación. Entonces, ante eso, cualquier persona que participa en el mundo institucional se agobia de la incapacidad de poder entender y dar una respuesta a este tipo de problemas. ¿Sí? Es un problema supraindividual. Acá hay un problema orgánico, un problema organizativo que está cada vez peor, porque, digamos, como les decía antes, hay un tema de confianza, ¿sí? Que se está desarticulando cada vez más. Y eso hace pensar en un cambio político-cultural muy importante. Por eso lo que tenemos que investigar es cómo se reconstruye digamos, las relaciones humanas, o sea, el trabajo en equipo para afrontar los problemas de la nueva época, que sin duda son nuevos. O sea, el equipo también tiene que ser distinto a todo lo conocido. ¿Eh? Y esto Perfecto. trasciende todo tipo de organización, no solamente hospitalaria, sino educativa, política, religiosa, o sea, todo lo institucional está afectado por esto. Porque el cambio de época, o sea, nos toca vivir un cambio de época que no afecta a un país, afecta a toda la humanidad, afecta a toda la globalización. O sea, tenemos la posibilidad de transitar hacia un mundo unificado, ¿sí? Lo cual es un gran logro de la humanidad. Vivir en un planeta que puede ser un hogar para todos. Pero a nosotros nos toca el tránsito hacia eso. Y en el medio del tránsito vivimos la desarticulación y la mercantilización. Por eso aparece el síndrome de burnout. Lo característico del burnout es la dimensión que tiene. No es un problema sanitario de un lugar, es un problema sanitario del mundo. Y necesita una respuesta desde ese nivel. Perfecto. ¿Eh? Gracias. Gracias a vos. Eh, Gabriel, ¿tenés alguna pregunta? Estabas ahí con la mano levantada. Gabriel Rojas. Sí, dale. Sí, 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 poné la cámara, Gabriel, y habla. Gabriel, No le permite, dice. bueno, pero recién había desaparecido, ¿eh? Bueno, voy a hacer la pregunta en el chat. Claro, que la escriba, si no. Así no la perdemos. ¿Alguien más alguna pregunta? Me
gustaría verles las caras Estaría, ¿no? o qué opinan. ¿Qué opinan si les gustó, si no les gustó, si me quieren tirar con algo? Estuvo muy buena, gracias. Me gustó. Gracias. Ahí está poniendo Gabriel, indudablemente la edad no es una limitante, ya que se vio exacerbado en esta pandemia. Sin duda, sin duda. La pandemia complejizó enormemente el tema del burnout, ¿sí? Pero lo que no podemos hacer es confundirlo con un agravamiento del estrés, ¿sí? Porque el burnout no es estrés, ¿sí? Si uno trata al burnout como estrés, comete un grave error. Estados Unidos lo ha hecho esto, porque vieron que tienen recursos para todo, han tratado el burnout como estrés y los médicos se les suicidaron en el medio de los tratamientos. Es un tema que no es posible confundir, no tiene nada que ver. Sí, les iba a decir que indudablemente creo que todos sufrimos en mayor o menor grado burnout ahorita durante la pandemia, y que de hecho es una enfermedad ocupacional. Yo la conocía porque es una enfermedad ocupacional. De hecho, no sé si la legislación argentina la reconoce como enfermedad ocupacional. La legislación de otros países sí, no sé acá. Y que nada, creo que es algo que todos realmente sufrimos en esta pandemia, sobre todo al principio, cuando no sabíamos, digamos, con el COVID, la mayoría de los pacientes prácticamente la ventilación mecánica era prácticamente una sentencia para todos los pacientes, y todos nos vimos en mayor o menor medida afectados por esto, independientemente de la edad. Como lo decía el doctor, sí, hay algunos estudiantes de medicina también se ve, o sea, no entra, tiene algunas características, pero no entra per se para hacer burnout. Fíjate este tema de lo intangible, ¿no? Como una pandemia, donde los árbitros de la situación, con la descripción del virus, las posibles terapéuticas, que lo que se puede hacer, lo que no, intubación precoz, intubación tardía, vacuna sí, vacuna no, laboratorio sí, laboratorio no, 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis, 7 dosis. Fíjense cómo el mundo de lo intangible, el mundo comunicacional, que es también un éxito tecnológico de la humanidad porque nos permite tantas cosas, ¿sí? Fíjate cómo el mundo de lo intangible produce signos y síntomas y enfermedades objetivables. O sea, nosotros vemos neumonías bilaterales, o sea, ustedes las deben ver muchísimo, en pacientes que realmente están muy asustados. Y sabemos que los que vuelven del tubo son pocos, ¿sí? Entonces, fíjense, yo les voy a dar un dato curioso para entender el tema de lo intangible, ¿sí? Y les pido que si conocen algún caso, me den aviso. Desde que empezó la pandemia, he estado en servicios de urgencias, ¿no? He intubado muchos pacientes, hasta que en un momento me empecé a replantear todo, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención de mi búsqueda intrépida de entender lo que estaba sucediendo es que yo estoy en el Durán, y en el Durán venían muchos brotes de COVID de geriátricos, ¿no? Y había pacientes que tenían conciencia de la pandemia, ¿sí? O sea, viejitos que todavía tenían algún cierto grado de lucidez, y venían con el hisopado positivo y hacían claramente la neumonía bilateral, multilobar, con el infiltrado parchado. Y los pacientes que también eran residentes del geriátrico y que también tenían el hisopado positivo, pero que estaban demenciados, o sea, no tenían conciencia de la pandemia, no hacían neumonías bilaterales. De hecho, no hacían neumonías. Entonces, fíjense qué importante que es para el profesional de la salud entender esta nueva etapa comunicacional que se viene, en lo cual, fíjense cómo el prestigio de los medios de comunicación, o sea, el prestigio de una civilización global, que la conocemos a través de los medios, cómo influye corporalmente, cómo la mente puede influir en el cuerpo,
¿sí? Y esto un profesional de la salud lo tiene que entender con profundidad, porque si no entiende lo que está pasando, no entender, ¿sí? Más allá de que para resolver hay que construir un equipo, pero no entender lo hace a uno colapsar, ¿sí? Y tenemos muchos profesionales que han colapsado. Yo en donde vi más colapso fue en el servicio de enfermería, no sé si ustedes lo habrán visto igual, ¿sí? Pero realmente lo primero que hay que tratar de entender es en qué consiste este cambio de época histórica y por qué aparece el síndrome de burnout en este contexto, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es entender eso. Y son cuestiones que a nosotros nos cuesta mucho porque hemos sido educados en el mundo tangible, o sea, en el mundo de la ciencia experimental, el hipotético deductivo, hay que investigar un objeto específico, un preparado histológico, donde se ve esto, donde se ve lo otro, ¿sí? El mundo de lo intangible para nosotros significa una revolución en nuestra formación pasada que realmente es muy interesante, pero hay que ponerse de nuevo a estudiar, ¿sí? A investigar, a capacitarse, ¿sí? Es el mundo que se viene. Pero sí, realmente hay, bueno, mucha cuestión en el tema yo creo que es una descalificación del problema del burnout, así como atribuirle que es un estrés, es una descalificación, el hecho de que, por ejemplo, el DSM-4 o el DSM-5 todavía no lo reconocen como una enfermedad objetiva, digamos, ¿no? Oficializada, ¿sí? Es una descalificación del burnout. Y la verdad que me llama la atención por qué, siendo que la OMS lo menciona como uno de los 5 problemas más graves del mundo, y la verdad, yo no conozco un profesional sin burnout. No conozco uno, ¿eh? Obviamente, no todos los profesionales estarían dispuestos a ser protagonistas de la nueva época que se viene, pero burnout tenemos todos, ¿sí? Nadie zafa de esto. Pero bueno, acuérdense que es una oportunidad tener burnout. Que tener burnout habla bien de uno. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaraciones? Pasamos acá. Bueno, Juan, espectacular. Sergio, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por lo Yo menos no se paso el link de la desconectaron, clase. así que me quedo. ¿Cómo? No se desconectaron, así que bueno, me quedo. No hablaron mucho, pero no se desconectaron, así que me No, quedo contento. Hay algún chico ahí con algún problema de conexión porque entra y sale, pero estamos todos. Bueno, ¿Sí? bueno. Se fueron sumando después, terminamos acá con 26 chicos. Mirá qué bien. Bueno. Sí, son casi todos. Muchas gracias por soportarme, por la oportunidad. No, por favor. Un placer. Y estoy a disposición, ¿eh? Muchas gracias. Después te mando el link de la clase. Muchas gracias por la clase. Gracias. Muchas gracias, hasta luego, muchas gracias. Chao, hasta luego.